chicos, bueno, vamos con este primer tutorial donde vamos a aplicar la ley de Ohm en circuitos en serie. Pero antes de aplicarla vamos a hacer un recorderis sobre qué componentes tiene este circuito que tenemos acá, este gráfico. Recordemos que las tres magnitudes principales de la electricidad tenemos una que es la tensión o voltaje, la cual se mide en voltios. Tenemos otra que es la intensidad, que en este caso es la cantidad de corriente que circula por un circuito. Esta la medimos en amperios. Y tenemos una tercera que son las resistencias que encontramos en el camino de un circuito. En este caso, estas serían las resistencias y estas se miden en ohmios. Entonces, el voltaje es la fuerza con la que sale la corriente. La intensidad es la cantidad de corriente que hay dentro del circuito. Y las resistencias es la oposición que hace al paso de esta corriente. Para ello y para la aplicación de la ley de Ohm, vimos en clase unas variables, unas fórmulas para despejar esas variables que vamos a encontrar. Y para ello les indiqué a ustedes que mediante esta figurita podíamos fácilmente resolver e encontrar esas incógnitas. Cuando desconocemos el voltaje, lo que hacemos es multiplicar la intensidad por la resistencia. En el caso, cuando se desconoce la intensidad, lo que hacemos es voltaje sobre resistencia. Y cuando desconocemos la resistencia, aplicamos el voltaje sobre la intensidad. Entonces aquí están las tres fórmulas que vamos a requerir para aplicarlas en la ley de Ohm en circuitos en serie. Para ello vamos a hacer un ejercicio. Tenemos este pequeño circuito en serie en el que vamos a leer primero los datos que el ejercicio nos arroja y luego vamos a ver qué nos está preguntando el problema. Entonces el problema me dice, el problema me indica que tengo una fuente de 36 voltios. O sea, este es el voltaje total de este circuito. Que por el camino tengo tres resistencias, una de 5 ohmios, una de 3 ohmios y una de 7 ohmios. Pero que desconozco, no sé cuál es la intensidad, o sea, cuál es la corriente total que circula a través de este circuito. Para ello, lo primero que vamos a hacer es buscar la resistencia equivalente. ¿Sí? Una de las características que tenemos dentro de un circuito en serie es que la resistencia total o equivalente es la suma de todas las resistencias. Entonces, para ello vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar este valor que es resistencia 1, que sería 5 ohmios, lo ubicamos acá, tomamos el valor de la resistencia 2, que equivale a 3 ohmios, tomamos el valor de la resistencia 3, que equivale a 7 ohmios, y su característica inicial me indica que esta resistencia total es la suma de todas sus tres resistencias. En este caso, el total de esta resistencia total al sumar sería de 15 ohmios. Y aquí ya tendría el primer dato.
¿Pero qué me están pidiendo? Intensidad. Bueno, ¿qué otro valor me arroja el problema? Ya tengo uno que me indica que la resistencia total es de 36 voltios. O sea que la ubico acá. Desconozco cuál es el voltaje 1 aplicado a la primera resistencia, el voltaje 2 y el voltaje 3. Pero pues vamos a hallar primero la intensidad total. Bueno, aplicado a la ley de Ohm me dice que cuando desconozco la intensidad total, lo que debo hacer es aplicar esta fórmula, o sea, voltaje dividido en resistencia. Entonces, para ello, voy a tomar el número 36, ¿sí? Lo vamos a dividir sobre 15, que en este caso sería la resistencia total. Y 36 dividido 15, eso es igual a 2.4 amperios. O sea que la intensidad total de este circuito sería de 2.4 amperios. Vamos a ubicar por acá este numerito, lo vamos a reemplazar y decimos que es igual a 2.4 amperios. Listo. Ya teniendo aquí la intensidad total, podemos indicar lo siguiente. Recordemos que la cantidad de electricidad que circula siempre va a ser la misma, o sea que la que pasa por esta primera resistencia es la misma, la que pasa por esta segunda es la misma, la que pasa por esta tercera es la misma. Entonces, para ello indico que la intensidad número 3 es 2.4, que la intensidad número 2 es 2.4 y que la intensidad 1, perdón, es 2.4. Con estos valores ya hallados, ahora sí puedo hallar qué voltaje utilizo en la resistencia 1, cuál en la 2 y cuál en la 3. Entonces, vámonos nuevamente a la ley de Ohm. Para hallar voltaje, ¿qué tenemos que aplicar? Esta formulita que tengo acá. O sea, intensidad por resistencia o resistencia por intensidad. ¿Sí? Entonces, para ello, me devuelvo al ejercicio e indico y digo que 5, vamos a hacerlo aquí con la ayuda del gráfico, que 5 multiplicado por 2.4 es igual a 12. O sea que aquí el primer valor es 12. ¿12 qué? 12 voltios. Y le doy guardar acá. Ya tendría el primer valor. ¿Listo? Hacemos exactamente lo mismo con el segundo. Y decimos que 3 por 2.4, 3 por 2.4 es igual a 7.2. A 7.2. Entonces vamos a reemplazar aquí este cerito y decimos que esto es igual a 7.2 voltios. ¿Listo? Y en el caso de esta tercera resistencia y esta tercera intensidad, entonces hacemos lo mismo, multiplicamos 7 por 2.4 y eso me da un total de 16.8 voltios. Entonces vamos a reemplazar acá 16.8 en este valor que tenía agregado de 0. ¿Cómo puedo saber que este resultado es el correcto? Porque la suma
de estos voltajes, voltaje 1, 2 y 3, debe ser igual o muy aproximado al valor total del voltaje. Entonces, en este caso, si hacemos la suma, podemos comprobar que efectivamente eso me da 36 voltios. Y aquí terminamos el desarrollo de este circuito en serie. Si vemos nuevamente el tutorial una o dos veces, vamos a poder entender este ejercicio. Lo mismo haríamos en el caso de que desconozcamos el voltaje. Entonces, conociendo la intensidad, hallamos los valores, teniendo las resistencias, multiplicamos y podemos hallar el voltaje total. Entonces nos vemos en el próximo video, que es cómo aplicar la ley de Ohm en circuitos.